cuerpo a través de músculo. ¿Y cómo se llama esa unión? Sin sarcosis. Sin sarcosis. Ajá. ¿En qué especies vemos vestigios de clavícula? En el En los carnívoros, ¿verdad? Pero de los carnívoros, ¿dónde se osifica? En el felino. ¿Dónde es cartilaginosa? En el canino. ¿Y en dónde está incluida ese vestigio de clavícula? En el rafo clavicular. En el rafo clavicular. ¿De quién? Del brachiocefálico. Del músculo brachiocefálico. Ese es nuestro punto de referencia para separar el músculo brachiocefálico en cleidocefálico, la porción que se va hacia cuello y cabeza, y cleidobraquial, la porción que va al brazo. En las otras especies tenemos un rafe fibroso. Tenemos más. Esferoidal o en artrosis, ¿verdad? Superficies articulares. La cavidad glenoidea y el húmero. Cavidad glenoidea por parte de la escápula y cabeza del húmero por parte del húmero, ¿verdad? ¿Qué elemento inconsciente vemos aquí? El labio glenoideo o cartílago marginal. Cartílago marginal. Movimientos que realiza. Flexión, aducción y abducción. Hablamos de todos, ¿verdad? Extensión, flexión, aducción, abducción, rotación y circunducción. Va a presentar como elemento constante la cápsula articular. la cápsula articular, ¿verdad? Y como elemento inconstante El labio glenoideo. el cartílago marginal. Y vamos a ver ahorita que hay unos ligamentos dependiendo de la especie. La húmero-radio cubital, sinovial, ínguimo, movimientos, elemento inconstante, los ligamentos, ¿verdad? Colaterales. Ligamentos colaterales. Hay uno lateral y uno medial. Ligamento constante, Cápsula la cápsula articular. articular. Tenemos la articulación del carpo. Aquí tenemos cuántas. 4. Número 4. 5. La intercarpiana. La primera. Intercarpiana, carpometacarpiana y mediocarpiana. Ya va. La primera es Radiocubital. radiocúbito-carpiana. Ajá. La segunda, intercarpiana. Ajá. La otra, carpometacarpiana. Y hay una entre Mediocarpiana. los carpos que es la mediocarpiana. La radiocúbito-carpiana es Fibrosa. No, ya va. sinoviales. Las tres son sinoviales. La primera es ínguimo. La segunda, sinovial ínguimo. La tercera, Sinovial plana. sinovial plana. Y la mediocarpiana, plana también. Tenemos aquí entre carpo y metacarpo falangiana o del menudillo. Ella es Sinovial. íngrimo, ¿verdad? Sinovial íngrimo. Movimiento que permite Flexión y extensión. entre metacarpo y primera falange. Ah, no, es esta. Esta la llevo aquí. Entre primera y segunda falange, interfalángica proximal, y entre segunda y tercera, Falangica distal. ajá. Ambas son sinoviales íngrimo. Movimientos que permitan Flexión y extensión. entre metacarpo y primera falange. ¿Cuáles son las superficies articulares? La tróquea. Trócleo Trócleo por parte de quién? del metacarpo y superficie articular de En la primera falange. Aquí entre la interfalángica proximal
Cóndilo de la... Cóndilos de la primera falange y la Y superficie articular de la superficial segunda. Y la distal, Cóndilo de la segunda falange y la superficie Articular de la tercera. entonces ahora ya hicimos el resumen, ahora nos vamos a los medios de unión. A nivel de la articulación escapulohumeral o articulación del hombro, vamos a tener los ligamentos glenumerales, van a estar presentes solo en el equino, definidos como glenumerales en el equino y en el carnívoro, definidos así como glenumerales. Sí, parece la que nos dio En el equino, esos glenumerales se van a encontrar en la parte craneal de la cápsula articular. Se van a extender desde el cuello de la escápula a las tuberosidades o al tubérculo mayor y menor del húmero. Se va a encontrar entonces craneal a la articulación, a la cápsula articular de esta articulación. Glenumeral. En carnívoros hay ligamentos glenumerales, pero va a presentar dos partes, uno lateral y uno medial. Desde el cuello al tubérculo mayor del húmero, aquí desde el borde de la cavidad glenoidea al tubérculo menor del húmero. Son entonces lateral y medial en el carnívoro. Tenemos ligamento coracumeral en bovino y cerdo. Va a estar situado en la cara craneal de la cápsula articular. Él se va a extender desde la apófisis coracoides al tubérculo mayor del húmero. Desde el proceso coracoides hasta el tubérculo mayor del húmero. Ahora tenemos ligamento transverso del húmero. Se extiende desde el tubérculo mayor al tubérculo menor del húmero. Va entonces a cerrar el surco intertuberal para que pase el músculo, el tendón del bíceps braquial. ¿Por qué en caballos no? Porque presenta tubérculo intermedio. El surco intertuberal es dividido. Entonces aquí en el caballo no necesita tener esa estructura que mantenga fijo al tendón del bíceps braquial. Entonces, ligamento transverso del húmero en bovino, perro y cerdo. Entonces pasamos ahora a la articulación húmero-radio cubital. Ya ustedes repasaron cuáles son el tipo, la clase, las superficies articulares, los movimientos articulares, ¿verdad? Esos elementos inconstantes y elementos constantes que van a estar allí. Vamos a tener entonces dos ligamentos colateral lateral y colateral medial. Tenemos el ligamento colateral lateral, va a presentar dos fascículos de inserción, uno craneal que va a ser en la tuberosidad lateral del radio y uno caudal en la superficie lateral del radio. En equinos es así. El ligamento colateral medial va a presentar también dos fascículos de inserción, uno craneal que se va a extender hasta la tuberosidad medial del radio, va a ser desarrollado en grandes especies, poco desarrollado en las pequeñas especies como cerdo y carnívoro. Tenemos el caudal en la superficie medial del radio. Tenemos el ligamento del olecranón, presente solo en carnívoro. ¿Qué estructura ocupa ese ligamento? La clavícula olecraniana. El olecranón, sí. No, ¿Qué estructura ocupa el ligamento? El surco de la tuberosidad olecraniana. El surco de la tuberosidad olecraniana. Por eso el carnívoro tiene ese surco en el olecranón, en la tuberosidad olecraniana, por la presencia de ese ligamento. Entonces, por eso está presente solo en carnívoro. ¿Vamos bien hasta aquí? Tenemos la articulación del carpo, ya ustedes señalaron cuáles eran las que estaban allí presentes. Tenemos la antebrachiocarpiana, la antebrachiocarpal,
intercarpiana, carpo-metacarpiana y entre carpos, llamado mediocarpiana. Como elemento constante tenemos la cápsula articular. Esa cápsula articular solo en el caballo va a formar el ligamento carpal dorsal y el ligamento carpal palmar. Solo el caballo tiene esa estructura. La cápsula articular se engruesa, hace un engrosamiento y forma dorsalmente el ligamento carpal dorsal y en la superficie palmar el ligamento carpal palmar. De hecho, el ligamento suspensor del menudillo tiene una extensión es una extensión de ese ligamento carpal palmar en el caballo. Entonces, esto solo para equinos. De hecho, tiene abordaje quirúrgico, ese ligamento, sobre todo el dorsal, carpal dorsal. Va a presentar, al igual que el anterior, ligamentos colaterales. Hay colaterales laterales y colateral medial. El colateral lateral del carpo tiene dos fascículos de inserción, uno superficial y uno profundo. En el caballo, fíjense, el superficial se extiende desde la apófisis estiloides del cúbito hasta el tercer metacarpo, hasta el segundo metacarpo, y el profundo se va a extender desde la superficie o la extremidad distal del radio hasta la extremidad proximal del metacarpo, del segundo metacarpiano. El colateral lateral del carpo en bovino y cerdo tiene solo un fascículo de inserción que es el superficial. El colateral medial del carpo en el bovino, equino y cerdo tiene dos fascículos de inserción, uno superficial y uno profundo. El carnívoro, los carnívoros presentan solo ligamento colateral lateral y medial. Aquí no hay superficial profundo, simplemente uno colateral lateral y uno medial. Tenemos la articulación metacarpo-falangiana o del menudillo, el metacarpo y primera falange. Tenemos la proximal, interfalángica proximal entre primera y segunda, y la distal entre segunda y tercera. Entonces ahora pasamos a los medios de unión. Todas van a tener ligamentos colaterales, lateral y medial. Metacarpo-falángica, interfalángica proximal, interfalángica distal, todos van a tener colaterales. Y en las cuatro especies domésticas. Ahora tenemos, esta es de la articulación metacarpo-falangiana o del menudillo. Vamos a tener los ligamentos fijadores proximales de los huesos sesamoideos. Tenemos el músculo interóseo o ligamento suspensor del menudillo que se extiende, como les mencioné. Su punto de partida es el ligamento carpal palmar. Va a ocupar la superficie palmar o plantar, porque hace lo mismo en miembro pélvico, en el pie. Ligamento suspensor del menudillo, cuando llega a nivel de la articulación metacarpo-falangiana, se va a dividir en dos ramas, una rama lateral y una medial. Ellas van a ir a la superficie dorsal de la tercera falange y van a reforzar ¿a quién? Al tendón. ¿De digital. quién? Creo que es el digital común, ¿no? Al tendón Sí. Sí, ¿verdad? El digital común. del músculo extensor digital El músculo extensor. común. Aquí se dividen en dos ramas que van a pasar de una superficie palmar o plantar a la superficie dorsal para reforzar al tendón del músculo extensor digital común. Tenemos el ligamento metacarpo intersesamoideo. Este es un ligamento que va a estar entre los sesamoideos proximales y la extremidad distal del metacarpo.
Ese ligamento va a rellenar ese espacio que queda entre los sesamoideos proximales y la extremidad distal del metacarpo. Este está presente solo en equinos. Tenemos el ligamento, ahora los ligamentos fijadores medios de los huesos sesamoideos. Tenemos el ligamento palmar fibrocondroide. Esta es una estructura que se va a encontrar en la superficie palmar o plantar de los huesos sesamoideos proximales y va a actuar como una especie de canal para qué músculos, para el tendón de los músculos, si está en la superficie palmar o plantar, ¿qué músculos tenemos allí? Los flexores, ¿verdad? El flexor digital superficial y el flexor digital profundo. Entonces él va a ser como una especie de canal, porque por aquí van a pasar los tendones, presentes solo en el caballo, fibrocondroide. Tenemos ligamentos sesamoideos colaterales, lateral y medial. Este sí van a estar presentes en las 4 especies domésticas. Ellos se van a extender desde la superficie baxil de los sesamoideos hacia la extremidad distal del metacarpo. Ahora tenemos los huesos sesamoideos distales, los ligamentos fijadores de los sesamoideos distales. Tenemos, el caballo presenta 4: sesamoideo recto, que va a ocupar la superficie palmar o plantar de la primera falange, de primera y parte de la segunda, los oblicuos, los cruzados, que no los vemos aquí, y los cortos. Los cortos están en la superficie articular de los huesos sesamoideos proximales hacia el metacarpo. El caballo los va a presentar todos: recto, oblicuo, cruzado y corto. El recto, el oblicuo y el cruzado, desde la extremidad distal del metacarpo a los sesamoideos. En el rumiante vamos a tener un músculo interóseo o un ligamento suspensor del menudillo, al igual que el caballo. Pero aquí se va a dividir en 3 ramas: en una rama lateral, en una rama medial y en una rama media o intermedia. La intermedia a su vez se va a dividir en 2 ramas axiles, para un total de 5 serían entonces. Porque hay una lateral, una medial y la intermedia, que se divide en 2. Pero con decir 3 está bien. Va a realizar lo mismo que hace, que lo que sucede en el caballo, que pasan de una superficie palmar o plantar a una superficie dorsal para reforzar al tendón del músculo extensor digital común. El rumiante va a presentar solo oblicuos y cruzados. Tenemos ligamentos palmares de la articulación interfalangeana proximal. Tenemos ligamentos interdigitales proximales y distales. Ellos van a evitar que los dedos se abran, ¿verdad?, al momento de caminar. ¿Estos también están presentes solo en rumiantes? Sí, Los porque- interdigitales. Sí, porque ya tenemos solo los... En rumiantes y cerdos. Cerdos. El cerdo tiene interdigitales proximales, distales y centrales. Y todos los demás ¿Y los carnívoros? ¿Cómo se llama? son cerdos.
Y el carne. pero él no tiene músculo interoso. El cerdo no tiene músculo interoso. Pero, profe, perdón. Y el carnívoro. El oblicuo y el cruzado. Este tiene como 30. No tiene músculo interoso. Ajá. Voy a decir ahorita. O sea, no tiene ligamento suspensor del menudillo o músculo interoso. No, y de hecho la literatura no señala ni siquiera músculo. Ahora en el canino, él va a presentar colaterales lateral y medial, sesamoideo colateral lateral y medial, un sesamoideo cruzado y un sesamoideo recto. Tenemos ligamento dorsal elástico que son 2. Se van a extender desde desde la segunda a la tercera falange en la superficie dorsal. Y tenemos músculo interoso. Ellos no tienen ligamento suspensor del menudillo, sino que son músculos, son musculares, ocupando la superficie palmar o plantar, que es igual el miembro pélvico. Pasamos a ver O sea, que el ellos no posterior. tienen oblicuo. Pero por eso fue El miembro está unido, el miembro pélvico está unido al tronco a través de O eso del coxal, de hueso coxal. ¿cómo se llama entonces? articulación Sacro, a través de la articulación sacroiliaca, ¿verdad? El sinovial plano. Luego tenemos a nivel del coxal la sínfisis pélvica. ¿Quién forma la sínfisis pélvica? ¿Qué huesos entran en conjunto allí? Tenemos la articulación coxofemoral. salud El acetábulo y cabeza del fémur de tipo clase esferoidal. ¿Cuántas esferoidales tenemos en el cuerpo? 3 2. Esferoidales, 2. escapulohumeral ¿Cuáles son? escapulohumeral y coxofemoral. Vamos a tener allí como medio de unión El labrum, cartílago marginal o labrum acetabular. ajá, el cartílago marginal, ajá, el ligamento transverso acetabular, Ligamento de la cabeza del fémur. el accesorio de la cabeza del fémur mequino y su cápsula articular. Articulación rotuliana, Rótulo. La trófila, lo vemos. ajá, sí. Vamos a ponerla así completa. Tenemos esta y aquí hay 2. Entre y fémur tibia, ¿verdad? Entre fémur y rótula, ella es sinovial y líbano. Medios de unión, Troclea del fémur, superficie articular de la rótula. la piñata. Cápsula articular. De medios de unión tenemos la cápsula articular, ligamentos femororotulianos, hay uno lateral y uno medial. Los meniscos. ¿Cuál es el otro? El rotuliano. Ligamento rotuliano, dependiendo de la especie, ¿verdad? Tenemos un rotuliano, un ligamento rotuliano en pequeña rumiante y pequeñas especies. Y tenemos un rotuliano lateral, medio y medial en grandes especies. ¿Por qué?
¿Qué tienen las grandes especies que no tienen las pequeñas? El labio El labio medial de la trópea, ¿verdad? En grandes especies Es es mayor mayor que el lateral. La femorotibial, sinovial, condylar. Elemento inconstante allí, meniscos. Ligamentos, hay ligamentos colaterales, ¿verdad? Lateral y medial. Vamos a tener ligamentos cruzados, craneal y caudal. Los ligamentos cruzados que fijan fémur y tibia, ¿verdad? Después tenemos los ligamentos de los meniscos. Está uno que se llama menisco femoral. Tenemos un ligamento del menisco craneal menisco lateral. y hay uno Del menisco medial. tibial craneal, hay lateral Y medial y tibial caudal, caudal, lateral y medial. El ligamento suelo extendido. Y él está situado ese transverso de la rodilla. A ver. Transverso de la rodilla. Ajá. Articulación tibio-peroné es una fibrosa, ¿verdad? ¿De qué clase? Sindemósa. Articulación del tarso, articulación tarsal. Aquí tenemos ¿cuántas? 3. Aquí hay 4. La primera, Tibio peroné tarsiano. tibio peroné, tarsiana, ¿verdad? Ajá, o tarso plural. Ella es de tipo Sinovial, Inglimo. clase íngrima, ¿verdad? Por lo tanto, el movimiento que hace es Flexión. flexión y extensión. Luego tenemos, la otra es intertarsiana proximal, se establece entre Fila fila proximal y fila central, ¿verdad? La otra, intertarsiana distal, entre la fila central y la distal. La última, Tarsometatarsiano. entre y metatarso. ¿Qué parte del metatarso? La extremidad proximal del metatarso. Ajá. Ya hicimos el resumen, ahora vamos con los medios de unión. En la articulación sacroiliaca tenemos dos ligamentos, ¿verdad? El sacroiliaco ventral y el sacroiliaco dorsal. El sacroiliaco ventral es la superficie ventral de la articulación. Se establece entre sacro e ilio. Sacroiliaco dorsales, en la superficie dorsal de la articulación tenemos que él va a tener una parte corta y una parte larga, desde la tuberosidad sacra al sacro. Parte corta y parte larga. La parte larga está presente en todas menos en carnívoros, porque va a tener solo la parte corta. Solo parte corta y carnívoro, y las otras especies tienen parte corta y parte larga. ¿Sí? Entonces, desde la tuberosidad sacra al sacro, a la cresta sacra lateral. Tenemos el ligamento sacrotuberal ancho. Va a ir desde el sacro a la tuberosidad isquiática. Se dice sacrotuberoso ancho porque tiene una parte tuberosa y una lámina, una parte laminar, una parte ancha, parecida al ligamento nucal. La parte ancha